Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebecca Wilson, comentaré con ustedes Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Bienvenidos hoy al caso número 144 y 145, capítulos números 144 y 145, asesinato en el Estrella Norte. Otra vez me tomé una pausa muy larga y una disculpa por eso, pero esta vez así, esta es la primera vez así, no me arrepiento de nada. Estuve de vacaciones y esta vez regresé a Japón. Tenía dinero ahorrado porque quería ver la película 26 en España, pero los vuelos de España estaban carísimos y los vuelos a Japón no, curiosamente. Entonces, pues justo decidí ir a Japón. Iba a tener la oportunidad de ver la película. Sí la encontré en algunos cuantos cines, sobre todo en Osaka, pero en primer lugar no sé mucho japonés, entonces pues no iba a entender, yo creo que la mitad de la película o la mitad de lo que estuviera viendo. Seguramente solo la parte visual la iba a entender y no sé qué tanto la iba a disfrutar viéndola así. Seguramente la iba a disfrutar muchísimo, pero no sé, al final entre eso y entre que obviamente ya cuando se enteraron del viaje pues también se unió un miembro de mi familia que no le gusta el anime ni nada de eso. Entonces pues como que mi mamá y yo sí queríamos entrar a ver la película, pero pues le dudamos un poco porque pues esta otra persona de la familia pues estaba cero interesada, así cero interesada. Y de por sí fue un poco difícil porque también, por otro lado, lo que sí, digamos, entrecomilladamente, no nos dio permiso, sino que más bien aceptó que ese día ella se iba a ir por su cuenta a otro lado. Y mi mamá y yo estuvimos todo un día completo dedicado, un día enterísimo dedicado a Hokuei Totori, el pueblo de Detective Conan, el pueblo donde están todas las cosas de Detective Conan, el Gosho Aoyama Manga Factory, las estatuas, la zona como donde está la casa de Shinichi, que está muy padre, que tocas el timbre y tiene como 3 audios distintos. Ahorita que yo fui, tienen como un juego que es un laberinto. El laberinto tiene como checkpoints y esos checkpoints te dan una hoja. Y esos checkpoints te dan como pistas de cómo debes ir doblando la hoja. Al final la hoja forma un corazón con Shinichi y Ran. Entonces, cosas muy bonitas, la verdad. Está el Conan's Kitchen, que es como la eterna cafetería de Detective Conan, que tiene como helados, pasteles y tal. Hay un restaurante también, que tal cual es se llama Poaro, y tiene espagueti, sándwich y tal. Ahí sí no comimos, porque llegamos temprano y todavía nos faltaba también conocer el aeropuerto. También conocimos el aeropuerto de Totori, el aeropuerto de las dunas de arenas de Totori Conan, el aeropuerto con ese nombre así completo. De hecho, hasta los letreros en la calle dice Conan Airport. Entonces, asumo que ha de ser un nombre como pseudo oficial, porque tengo entendido que no es oficial. O sea, no es oficial que el aeropuerto se llama Conan, pero los letreros en las calles y todo dice como el nombre completo del aeropuerto con el Conan incluido, ¿no? Y obviamente pues todo, o sea, las puertas del aeropuerto están tapizadas con imágenes de Detective Conan. Obviamente también están las estatuas de Ran y Conan. Está la estatua de Kaito como arriba de la puerta, creo que es de salidas. También está obviamente como la recreación como de la barra del Poaro. Está Shuichi en la parte de arriba. Está la zona de juegos de niños donde están unos como mamparas de Shinichi y Ran en la versión de Shinichi Boy, Ran Girl. El aeropuerto está muy padre también porque hay todo un pasillo con los personajes de Conan del manga. Y hay una parte que me gustó muchísimo del aeropuerto que la verdad, así parte fab, un truco de los muchos trucos que hay en Detective Conan te lo enseñan.
Es justo, si no sé si recuerdan, ya lo llegaremos a topar aquí en el podcast. No sé cuánto falte, porque creo que es como por el 300, casi 400, de una puerta con un cristal y un árbol de Navidad. Es un caso con Heiji, cuando van como a un show de magia con Kazuha y tal. Les digo, creo que es como por el 300 o algo así. O 200, finales de los 200, 300, mitades de los 300, casi antes de los 400. No estoy muy segura como del número del capítulo, pero obviamente sí me acuerdo muy bien. Y te enseñan tal cual el truco del pasillo y el cristal y la puerta. Está padrísimo eso, o sea, me encantó. Eso está en el aeropuerto. Está la tienda en el aeropuerto también. Bueno, hay varias tiendas de cosas de Conan en Totori en general. Y bueno, también en Tokio. y que creo que, o sea, en varios lugares en Japón en realidad, casi todo el año. O al menos empiezan como por abril y acaban como por noviembre. Entonces es casi todo el año. Fui a algunas, compré varias cositas, mi pobre tarjeta de crédito tenía diarrea, entonces la verdad me la pasé muy bien, o sea, me la pasé muy bien. Creo que si eres muy fan de la serie de Detective Conan y vas a Japón, creo que sí es un must. Tienes que ir ahí, o sea, y no es tan difícil llegar. Originalmente tenía miedo porque justo como cuando ves así guías de Japón o qué visitar en Japón, Totori nunca sale, y si buscas solo te sale así como las dunas de arena y ya está. Entonces no sabía qué tan bien se iba a poder llegar al pueblo de Detective Conan. Había visto el especial de Conan O'Brien, donde Conan O'Brien va al pueblo de Detective Conan, pero eso tiene sentido porque pues Conan O'Brien se llama Conan, entonces obviamente iba a ir al pueblo de Conan. Pero justamente no sabía qué tan difícil o qué tan fácil era, pero es bastante fácil llegar, estar ahí casi todo un día. Nosotras nos regresamos, mi mamá y yo nos regresamos como a las 2 de la tarde, y de las 2 de la tarde caminamos al aeropuerto. Al aeropuerto llegamos como 3 de la tarde, pero porque estaba lloviendo, nos tocó con lluvia, nos tocó mucha lluvia para llegar al aeropuerto, y al menos yo me mojé porque aparte yo llevaba pantalón, mi mamá llevaba short, entonces se mojó menos. Pero sí nos tocó bastante lluvia. Por eso nos tardamos, yo creo, un poco en llegar, porque el regreso, cuando ya no estaba lloviendo, porque nos regresamos y ya no estaba lloviendo, el regreso se me hizo mucho más rápido también. Pero porque no me estaba cayendo toda la lluvia en la cara, y como uso lentes, pues no veía nada. No veía nada, o sea, me los tenía que quitar a cada rato y limpiar, y justo como yo era la que estaba guiando con el Maps. Pero sí, el aeropuerto también muy padre, y al final acabamos llegando ya a la ciudad de Totori, o sea, en Totori. Llegamos como a las 6 de la tarde más o menos, y todo perfecto. Y de hecho, o sea, no fui la única como extranjera que estaba ahí, porque había japoneses, había bastantes japoneses ahí en el pueblo de Conan. Había también chinos, había bastantes chinos también, muchísimos chinos diría yo. Pero así como occidentales, era yo, una pareja que no sé de dónde eran, pero eran muy güeros, y una chica alemana que estaba ahí, supongo que con su pareja o su hermano, no sé, o sea, estaba con un muchacho. Era una chica alemana que sí nos detuvimos a platicar un momentito así muy corto. Y se ve que ella era la fan y el chico solo estaba como soportando, pero la verdad es que me la pasé muy bien. Me tomé foto casi con todas las estatuas que había en el lugar, si no es que con todas. Hay una estatua de uno de mis tatuajes de Conan, entonces eso todavía me hizo mucho más feliz. Entonces, en general me la pasé muy bien, y pues estuve 2 semanas en Japón, pero fueron 3 fines de semana, porque me fui desde el viernes en la tarde de México. Obviamente por el vuelo y el horario y tal, pues ya llegué como un domingo en la madrugada, bueno, domingo en la mañana a Tokio. Y estuve 2 semanas enteras, y me regresé un lunes de Japón. Lunes, bueno, o sea, salimos el lunes y llegamos el lunes. Entonces, la verdad,
creo que ha sido de los mejores viajes de mi vida. Si no es que el mejor viaje que he hecho en mi vida, lo disfruté muchísimo. Y creo que lo hubiera podido disfrutar más si me hubiera dado un poco más de libertades para buscar cosas de Conan. Pero pues no íbamos solo mi mamá y yo, ¿no? Creo que si íbamos solo mi mamá y yo, que mi mamá también es muy fan, pues sí hubiéramos hecho mucho más Conan Things. Pero lo que hicimos fue muy disfrutable. Fue muy, muy, muy disfrutable. Y la verdad es que, les digo, no me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada, absolutamente de nada. Tal vez de no haber visto la película, pero yo creo que si me pongo a estudiar japonés en serio y me pongo a ahorrar dinero, tal vez en algún futuro. Por suerte, Gosho dijo que ya tienen planificado hasta la película 30, entonces tengo años para ahorrar y para estudiar japonés y poder ver una película en condiciones allá estando en Japón. Y en Osaka, que fue justo donde me quedé con la espinita, pero justo también fue como donde más la otra persona de la familia estaba como más pegada a nosotros porque se sentía como muy abrumada en Osaka. Y eso que siento que Tokio es más abrumador, o al menos para mí. A mí Osaka me gustó mucho, no la conocía. La primera vez que fui a Japón estuve en Tokio un chingo de tiempo y una semana en Kioto y ya. No había ido a Osaka, no había ido a Hiroshima, obviamente no había ido, ni sabía que existía Totori en ese tiempo. Esta vez conocí más lugares y definitivamente Tokio sigue siendo el que menos me gusta. Y eso que la primera vez estuve 2 semanas, pero justo fueron 2 semanas mal planeadas. Si hubiera planeado mejor, no hubiera estado 2 semanas en Tokio. Pero esa es otra historia. Y seguramente de pronto les sacaré algún dato por ahí de todo lo que vi en el pueblo. Seguramente saldrán cosas. Ahorita me aventé 10 minutos hablando de eso, entonces seguramente en un futuro saldrán cosas. Seguro. Pero pues vamos al capítulo 144 y 145. Asesinato en el Estrella Norte. Hokuto 6, si no estoy recordando mal, es el nombre real del tren. Hokuto 6, sí, en efecto. ¿Qué? Dato curioso, y esto sí lo quería agregar porque ya les he dicho, o sea, yo tengo una extraña fascinación por los trenes, me encantan los trenes y los trenes nocturnos me encantan aún más, así, fan de los trenes nocturnos, trenes y aviones son las dos cosas que me gustan, pero aviones que van más de 10 horas en avión, o sea, 5 horas en avión todavía es así como 5 horas en avión, pero nada, 15 horas en avión es como, yay, 15 horas en avión. No sé, me gustan los aviones que van largo, me gustan los trenes en general, o sea, aunque solo sean 2 minutos de tren, y los trenes nocturnos me gustan aún más. Entonces, cuando vi este capítulo la primera vez, o sea, cuando vi el capítulo la primera vez, investigué sobre este tren y me encontré con la lamentable noticia de que ya no existe. Muy triste noticia. Desde 2015 dejó de correr. Pero justamente era un tren que empezó a correr en 1988 y corrió hasta 2015, aunque creo que desde principios de 2015 ya empezaba a ser más esporádico hasta que en 2015 desapareció por completo. Era un tren que hacía 16 horas de Tokio a Hokkaido. Salía de la estación de Ueno y de hecho el título original en japonés viene con la palabra Ueno Hokusei no sé qué. Y justamente dejó de correr en 2015, se hacía 16 horas y actualmente existe nada más uno que se llama Hokuto sin el Sei, o sea, solo Hokuto a secas. Ese es el tren que llega lo más cerca de Hokkaido porque creo que después tienes que hacer como un cambio a otro tren y es eso, o sea, llegar a Sapporo ahora son 8 horas, ¿no? Es la mitad de lo que se hacía este tren en sus tiempos. 1988 a 2015, fueron bastantes años, pero obviamente eso hace que este capítulo a día de hoy pues sea, ¿cómo sería? Totalmente obsoleto en muchos sentidos. Siempre he dicho, no me he puesto a pensar si quieres modernizar o si quisieras hacer como un remake de Conan, modernizando algunos capítulos. Este en particular... todavía hay trenes nocturnos en Japón, pero son más como trenes de lujo, como, no sé, como más
touristy, luxury raro, más que como de transporte de pasajeros, aunque este tren tenía ciertas categorías como de lujo y tal, por lo que se puede ver en el capítulo y por lo que investigué por aparte, pero justamente siento que en este caso en particular, aunque todavía existen trenes de pasajeros nocturnos de dormir y tal, siento que este caso, así como está, sí ya que desde 2015 que dejó de correr este tren, ya es totalmente obsoleto en muchos sentidos, pero no tanto. O sea, creo que podrías hacer el esfuerzo de modernizarlo si quisieras hacer como un remake moderno de este capítulo. Digo, si quieres hacer un remake, pues lo dejas normal y ya, ¿no? Pero pensando en modernizarlo, por el simple hecho de que este tren ya no corre desde 2015, no sé qué tan obsoleto puede quedar este capítulo. Pero también a sabiendas de que sí existen todavía algunos como especie de trenes nocturnos que son más como de esos caprichillos de quiero tomar un tren nocturno súper lujoso, pues creo que se puede adaptar, pero no sé, o sea, no sé qué tanto, se puede adaptar. Pero de momento este capítulo así como está ya queda un poco obsoleto como a la realidad actual. Aún así, el tren corrió muchos años. Hasta 2015 este capítulo no era tan obsoleto. Pero, dato curioso de ese tren, el Estrella Norte, que pues 16 horas de Ueno, Tokio a Sapporo, Hokkaido. Y también algo que recuerdo que alguna vez hablé con Cory en Twitter, si había casos en Hokkaido en Detective Conan, y yo primero le contesté que según yo recordaba no. Este es el único caso en Hokkaido que hay hasta, creo, lo que va a ser el próximo año, porque tengo entendido que salió como un nuevo preview de la película del próximo año, y en el preview de la película del próximo año sale una locación que está en Hokkaido. Entonces, no sé si a los policías que vimos este capítulo los volveremos a ver, seguramente sí, si es que es verdad que esta próxima película es en Hokkaido. Porque Gosho deberá tener algún post-it ahí, o Gosho se ha de acordar así de este capítulo fue en Hokkaido, entonces tenemos que rescatar a los Hokkaido Police. Pero pues vamos, porque este capítulo empieza ya con el opening de Giri Giri por BC. Y debo decir que BC, el grupo, me gusta mucho. Y sus canciones para Conan me gustan mucho, excepto Giri Giri. Y, o sea, no es que la canción esté mal. O sea, creo que es como, o sea, me siento como en Whiplash. Es como Not My Tempo. O sea, la forma en la que está construida la canción. No sé mucho de música, entonces seguramente tal vez decir el tempo de la canción como que no me gusta. Pero no encuentro otra forma de decirlo porque no es tanto el ritmo, no es tanto la melodía, sino como el tempo de la canción. A mí me provoca algo que no me gusta. Entonces, de ahí en fuera, todas las otras canciones que suele tener BC para Conan me parecen una joya en general. BC me gusta mucho. Y los usan para las teles. En las tiendas de electrónicos te ponen videos de BC en las teles. Pero Giri, una canción que seguramente a mucha gente le gustará. Y creo que la canción no es mala. O sea, solo que de verdad Not My Tempo. Y en cuestiones de montaje, esto es algo que Conan va a hacer más veces después de esta. Pero esta es la primera vez que lo hace, que en el opening, en vez de hacer una animación nueva para el opening, solo junta como animaciones viejas de otros openings y hace como un AMV de openings en el opening. Esto no, o sea, es la primera vez que lo hace con Giri Giri, pero lo hace otras 3 veces o 4. Lo hace muchas más veces de las que debería también, pero lo puedo entender. O sea, 1000 capítulos, más de 50 openings, creo que son, más de 60 endings. Es normal que en algún punto digas, ¿sabes qué? O sea, vamos a tomar fragmentos de los otros, vamos a pegarlos y hacer un collage muy bonito de esto. Entonces, primera vez que escuchamos Giri Giri, una canción que les digo que como que Not My Tempo, o sea, no es mala, considero que es una buena canción, solo Not My Tempo.
Si escuchan los sonidos que utilizo una crayola para borrar los puntos que ya cubrí, y es de esas crayolas que le sacas como punta arrancándoles una tirita. Y, o sea, luego me doy cuenta ya que estoy editando que se escucha así como ruiditos raros. Esta vez es la tirita de la crayola. Pero bueno, después de Kirigiri justamente nos vamos directo al tren, donde Ran está leyendo una carta de una pareja que les está agradeciendo, y por como agradecimiento es que les dan esos tickets del expreso Estrella Norte para ir a visitarlos en Hokkaido. Y lo primero que tengo que decirles es que no recuerdo quién chingados son esta gente. No sé quién es esta gente, pero o sea, lo mencionan como si esta gente la tuvieras que recordar, pero de verdad no sé quién es esta gente. Si alguien se acuerda, póngamelo en los comentarios. A menos que sea así como de algún caso que lo pusieron revuelto y todavía no aparecían, porque eso es muy de TMS. Pero sí, no recuerdo quién es esta gente. O sea, de verdad no sé quién es esta gente que le mandó los tickets del Estrella Norte. O no sé si simplemente es un caso que como audiencia no conocimos. Y solo está mencionado así para decir, se ganaron esos tickets para ver a una gente que le ayudaron en un caso, que ahora viven en Hokkaido. Pero de verdad, de ahí en fuera no recuerdo a esta gente. No sé si existió realmente. Si los recuerdan ustedes, díganme en qué capítulo es, porque no lo recuerdo. Y justamente hablando de todo esto, Kogoro dice que gracias a él es que resolvió el caso. Y Conan es el que menciona que, o sea, esta es la 7ª vez que esta conversación está ocurriendo en ese momento. Entonces yo creo que Conan ya está un poquito cansado de la situación. Y pues Kogoro menciona que justo en el ticket ya viene incluida la cena. Y pues hay que ir al vagón del restaurante para que puedan tomar ya su cena. Justamente mientras se dirigen hacia su cena, en el pasillo chocan con un hombre que trae cubrebocas, el gorro, está todo tapado con lentes y tal, pero no pasa mucho más. Y pues al final de cuentas Kogoro y los demás, Ran y Conan, se retiran, mientras que el hombre entra a su habitación y dice que no puede ser que Mouri y Kogoro estén en el tren, ¿no? Es lo único que escuchamos decir este hombre. Mientras que en el restaurante, después de cenar, escuchan la conversación de los de atrás y muy chismosamente se meten en esa conversación, porque justamente esta conversación es de un comerciante de joyas y su empleado, que están hablando precisamente de que el empleado no pudo conseguirle como una habitación de lujo en el tren, y el empleado le dice que pues tampoco puede hacer milagros porque como que decidió muy abruptamente tomar este tren, y pues en las prisas de conseguir el boleto pudo conseguirle ese que le consiguió y hasta ahí. Entonces más bien hubo suerte de encontrar boleto. Y pues Kogoro, al verlos y al escuchar el chisme, los voltea a ver y dice que si los conoce de algún lado, ¿no? Y aquí es donde justamente el empleado dice que hace poco intentaron robar la joyería de este señor, que es el que se está quejando que no está en una habitación chida. Y pues justamente dice que intentaron robar su joyería, pero pues al final no se llevaron nada y el jefe como que los detuvo, aunque el jefe dice que lo único que hizo fue justamente darle al botón de alarma, entonces realmente no hizo mucho, pero pues los ladrones no se llevaron nada. En ese momento llega un hombre que aparentemente es el alcalde del mismo lugar donde pasó lo de la joyería y tal, que dice que seguramente esto solamente fue un montaje como para la campaña del dueño de la joyería, ya que él quiere postularse para alcalde, aunque el empleado dice que eso solo es un rumor. Y el actual alcalde dice que es sospechoso que durante el robo incluso uno de los ladrones dijo esto no fue lo que acordamos, y al mencionar esto el alcalde actual, Conan como que se le prende ahí el foco o algo y le pregunta a Ran si ese caso no había pasado ya antes, ¿no? Y Ran le dice que no, ese caso no había pasado antes, pero como que a Conan le suena de algo. Y aquí ya me empieza a gustar más el capítulo. Este capítulo
capítulo me gusta mucho, pero justo por esto. Y justamente después de todo esto le preguntan a Kogoro pues qué hace ahí de chismoso metiéndose en el asunto. Y en ese momento aparece otro pasajero que lo reconoce a Kogoro y le pide una foto, ¿no? Al reconocerlo obviamente dice el gran detective Mori Kogoro, bla bla bla, y ahí es donde las otras 3 personas en el tren como que reaccionan al ver que él es justamente el famosísimo detective, ¿no? En ese momento vemos que llega una mujer delgada vistiendo de verde con un sombrero, con unos lentes negros, que nada más dice algo así como vaya coincidencia de la vida. Y aunque el hombre del tren le dice señora a su mesa que estaba reservada, ella dice que pues ya no va a cenar, ¿no? Se retira casi que automáticamente. Pero se va sonriendo, se va sonriendo, se va feliz. Y mientras tanto, pues el tren sigue su curso, tenemos una elipsis y Conan le insiste a Kogoro que alguna vez escuchó un caso similar y Kogoro le dice que tal vez eso lo vio, lo escuchó en alguna película o serie y Conan dice que no, que él siente que esto ya lo escuchó pero de hace años atrás, ¿no? De cuando él era un niño. Obviamente recordemos, Conan no tiene 7 años, tiene 17, 18, entonces cuando era un niño fue hace 10 años, entonces justamente Conan está pensando esto se escucha más a de cuando yo era un niño. Y ya en la habitación, pues tenemos otra pequeña elipsis donde Kogoro está ya durmiendo en una de las camas de la habitación. Quiero describir la habitación aquí porque aquí hay otro momento similar a ya dejen entrar a Ran a la casa, solamente que esta es donde va a dormir Ran, porque justo, o sea, en la habitación se ve la cama donde está dormido Kogoro y se ve que abajo hay como una cama cajón, ¿no? Que es como abres el cajón y hay otra cama. Y ahí está Conan como arrodillado viendo hacia la ventana y Ran está sobre un sillón viendo hacia la ventana, ¿no? Y Kogoro es el que después les dice así como ya váyanse a dormir, ya son las 4 de la mañana. Pero pues Ran se emociona porque están pasando por el túnel. En ese momento es cuando la vez que la vi con mi mamá dijo, ¿y dónde se va a dormir Ran? Porque justamente pareciese que en esa habitación hay 2 camas, una la estaba ocupando Kogoro y la otra la estaba entrecomilladamente ocupando Conan, ¿no? Y Ran estaba en el sillón. Y revisando así detenidamente el frame, a diferencia de las otras habitaciones que incluso se llegan a ver, esta no pareciese que tuviera la cama que se dobla, que va... O sea, usualmente los trenes nocturnos suelen tener... Bueno, depende del tren, depende del país, depende de muchas cosas, ¿no? Pero suelen tener de 2 a 3 a 4 camas dependiendo de la habitación. Y hay algunos trenes que tienen unas camas que se doblan hacia la pared y ya cuando es hora de dormir las sacas de o sea, se desdobla, digamos, y las sacas de la pared. Entonces, en realidad son como más camas, ¿no? Pero revisé el frame y, o sea, si era una habitación de esas de cama que está dentro de la pared y jalas la cama de la pared y ya sale la cama, no sé, se les olvidó dibujar. Se les olvidó dibujar esa parte. Ignoro si era ese tipo de habitaciones. Sospecho que tal vez sí era ese tipo de habitaciones, sobre todo porque también tenían como una cama cajón y las camas cajón son muy raras en trenes nocturnos de los que existen ahorita, ¿no? Recordemos que este tren dejó de existir en 2015 también. Este tren dejó de existir en 2015, ya del 88 a 2015. En los trenes nocturnos actuales es mucho más común la cama metida en la pared o la cama que se dobla como hacia arriba. Y a veces hasta forma como parte como del respaldo como de la cabeza. Y hay veces que sí se mete totalmente en la pared. Pero de verdad ignoro por completo cómo funcionaba esta habitación donde están ellos, pero de momento se veía que había 2 camas al menos, que es donde estaba Kogoro, y la cama cajón, que es donde Conan estaba viendo hacia la ventana, pero estaba como arrodillado sobre esa cama, ¿no? Entonces, si no, supongo que Ran y Conan se iban a dormir en la cama cajón, asumo, porque ya no durmieron esa noche, porque justamente empiezan a pasar por el túnel. Conan sigue pensando en que el caso le suena de algo.
Y en ese momento, Conan recuerda como una especie de narración en la voz de su padre. Si ya has visto muchas veces Conan, pues sabes que es la voz de su padre. Si es tu primera vez viendo Conan, puede ser que entres como en confusión de quién es esta voz de narración. Pero tal cual es, te enseñan las letras donde Conan ve como la narración que están diciendo que se escucha un disparo en el túnel y acto seguido vemos al tren entrar al túnel y al señor de la joyería sentado mirando su reloj, y en ese momento un hombre, el hombre que vimos antes en el pasillo con el cubrebocas y tal, le dispara. Todo esto en un montaje que el anime lo hace de manera silenciosa y creo que es una belleza de montaje. De esas pocas veces que TMS hace algo bien, el montaje es en silencio, no escuchamos el disparo, pero en la narración de justamente del padre de Shinichi tampoco se dice que se escuche el disparo, solamente dice hay un disparo, ¿no? Pero, pues, al dispararle a este señor comerciante de joyas, pues una mujer que estaba en el vagón grita, y al escuchar el grito, justamente Ran pregunta qué habrá pasado, y Conan responde muy seguro, así como, hubo un disparo. Y Kogoro le dice así como, ¿cómo puedes estar seguro que hubo un disparo? No se escuchó como nada. Y Conan sigue recordando las narraciones, les digo, estos momentos donde vemos las narraciones como en fondo negro con las letras como blanca verdosas. Me gusta mucho o sea, es un cambio de la forma de presentarte los capítulos también. En este capítulo en particular tiene una forma diferente de presentarte el capítulo porque lo está combinando con la narración que Conan está recordando de algún lado. Ya después vemos que es justo de una de las novelas de su padre, pero a eso vamos. Y me gusta mucho este cambio, o sea, este cambio en la forma de presentarte el caso y de presentarte la serie misma, me gustó mucho en su momento. Fue así como, wow, este capítulo es diferente, o sea, y es diferente no tanto en contenido, sino en forma. Y eso me gustó mucho, porque de vez en cuando Conan hace esto, no lo hace tan seguido, lo hace muy pocas veces, pero justo, cada que lo hace es especial, y esta es una de esas veces en las que para mí es muy especial, porque incluye muchas cosas. Les digo, me gustan los trenes, me gusta justo este insight que tenemos de cómo escribe el padre de Shinichi sus libros, y también adicional a eso, la forma del capítulo que te lo presenta el caso es diferente a lo que estás acostumbrado, entonces lo hace distinto. Y me gusta mucho también cómo lo compaginaron TMS, o sea, creo que para mí aquí TMS tuvo un acierto en forma de presentarlo, y seguramente el manga también lo presenta de una forma que se sale un poco de la norma, lo usual de Conan, y creo que eso es de lo más rescatable de este capítulo. Pero todo este capítulo, les digo, me gusta muchísimo por lo antes mencionado, que he mencionado varias veces. Pero justamente mientras Conan sigue recordando estas narraciones, dentro de la narración se menciona que pasa un hombre corriendo y enseguida vemos que sucede lo mismo, ¿no? O sea, primero estamos escuchando o viendo la narración que está recordando Conan y enseguida está pasando exactamente lo mismo. Este hombre pasa corriendo, primero le dispara a la ventana y luego le dispara a Kogoro y a Conan, pero no, o sea, no les dispara como directamente hacia ellos, sino es como que dispara en su vecinidad. O sea, dispara como cerca de ellos justo como para que se cubran, y después pareciese que entra al cuarto y cierra la puerta. Y obviamente cuando todo esto pasa, van Kogoro y Conan hacia la puerta, pero antes de entrar, Conan recuerda nuevamente que la narración menciona que al abrir no había nadie, ¿no? Había desaparecido el criminal, y justamente al abrir la habitación, exactamente como estaba Conan recordando en la narración, y es ahí donde Conan ya recuerda que todo esto es igual a una novela que había escrito su padre. Entonces, en el momento en el que Conan recuerda, pues nos vamos a un corte a comercial. Y regresando del corte a comercial, aquí sí llega la policía de Hokkaido. Primera y creo que última vez que los vemos, creo. Y en un relleno, hay un relleno en Hokkaido. Estoy casi segura que hay un relleno en Hokkaido. No estoy súper segura, pero estoy casi segura que hay un relleno en Hokkaido.
todo apunta a que la siguiente película va a ser en Hokkaido, entonces tal vez volveremos a ver a la policía de Hokkaido, no lo sé. ¿Serán estos mismos dudes? Tampoco lo sé. No sé si serán estos mismos dudes, pero bueno, aparecen estos dudes que repiten un poco los datos de la víctima y justamente el inspector reconoce a Kogoro como Kogoro el durmiente, y el oficial que acompaña al inspector es el que dice que Kogoro tiene fama de que siempre donde está pasa un caso. Pero bueno, todos sabemos que no es Kogoro, no es Kogoro el que tiene esa maldición. El policía justamente le pregunta a Kogoro si él fue el que vio al culpable y dice que sí, fue él, Ran y el niño, que para variar, el niño no está, ya que Conan está en la cabina de teléfono público que está en el tren. Sigue habiendo cabinas de teléfono público en los trenes, estoy muy sorprendida al respecto. De verdad, es así como, o sea, sigue habiendo cabinas de teléfono público en general. O sea, aquí en México murieron muchos, o casi todos. O sea, sí llega a haber, pero ya es muy raro verlos, creo. Allá sí todavía era común ver. Pero bueno, Conan está justamente intentando llamar, claramente se dan a entender que es a su padre, porque justamente es la historia de su padre lo que está recreando el criminal esta vez, y él no puede recordarla por completo porque la leyó pues hace muchos años, ¿no? Cuando él era niño, y aparte esa novela nunca fue publicada, ¿no? Digamos que lo que leyó en su tiempo Shinichi era un borrador, entonces no leyó ni la novela completa porque era un borrador, y aparte nunca fue publicada, entonces por eso a la demás gente también no le suena, ¿no? Con la fama que tiene el padre de Shinichi en el mundo de Detective Conan, al menos pensarías que Ran podría decir, sí, se escucha, pero justo como nunca fue publicada y era un borrador, parece ser que solo la leyeron Shinichi, la mamá de Shinichi, Yukiko, Yusaku, y pues las personas que se la robaron, que ya iremos a ello. Pero pues mientras Conan está en el teléfono intentando hablar, vemos que se acerca la mujer esta que dijo vaya coincidencia, y está a punto de abrir la puerta de la cabina de teléfono, pero llega Ran y le dice a Conan que la policía los está buscando y pues deben ir ahí con la policía, ¿no? Los está buscando, ellos son los que vieron al asesino en teoría, entonces pues necesitan preguntarle a todos, así que llega Ran, se lleva a Conan y Conan se queda observando a la mujer así como tu cara me suena. Obviamente su cara le tiene que sonar, y nos vamos a justamente la policía hablando con Kogoro, que repite justamente lo que vieron durante el supuesto escape del asesino, y aquí es donde la policía de Hokkaido plantea la posibilidad de que cuando les disparó, digamos, hacia Kogoro y Conan, o cuando disparó en la dirección de Kogoro y Conan, pues justamente esto lo pudo usar como distracción y huir hacia otra habitación y tal. Entonces, aquí es donde Kogoro recuerda que el asesino cerró la puerta, entonces no pudo desaparecer como en la forma en la que la policía lo plantea, pero Conan piensa que lo que dice la policía puede seguir siendo viable dentro de ciertas circunstancias, y es por eso también que la policía empieza a revisar como las habitaciones aledañas a la del asesino, y primero justamente abre una mujer malhumorada, que es justamente la mujer del hombre dueño de la joyería, que dice que no escuchó nada, así, no escuchó nada porque estaba dormida. Y a ver, podría ser creíble porque yo muchas veces cuando estoy dormida también, o sea, escucho como, o sea, de verdad se tuvo que haber explotado algo para que yo escuche algo cuando estoy dormida. Entonces, la señora tiene un sueño muy pesado, no escuchó absolutamente nada, dice que estaba dormida. Y cuando revisan su habitación ven que ella tiene como una especie de rifle, escopeta, creo que es una escopeta, y ella dice que pues su pasatiempo es la caza, pero pues no hay nada más en la habitación y deciden ir con el otro hombre, que es justamente el asistente, que se encuentra en la habitación como de arriba, ¿no? O sea, como que había unas habitaciones abajo, subías unas escaleritas y había una habitación arriba. Que de hecho cuando investigué el tren la primera vez, por ahí encuentras fotos de cómo era el tren por dentro. A ver, dejó de correr en 2015. Seguramente incluso si buscas en YouTube así como
Hokuto Sei Trip. Seguramente debe de haber alguien así, algún youtuber que en 2013 o 2012 o 2014, 2015 mismo, haya grabado su viaje en el Hokuto Sei. Entonces sí llegas a ver muchas fotos de cómo era el interior del tren, cómo era la comida, cómo era, o sea, y aparte como que la gente le tenía cariño a ese tren, entonces creo que hay fotos así como hasta en el archivo de que el tren existió. Entonces, sí existían esas habitaciones que como que subías unas escaleritas y la habitación ahí, o sea, entrabas así como a la habitación. Tenían el techo muy bajo, o bueno, en las fotos se ve el techo muy bajo. Entonces, da igual, el hombre en su habitación tiene un gran estuche que afirma, es un equipo de pesca. Y en la habitación, digamos, frente al sujeto que estaba en la habitación de arriba, que era el empleado, la de frente era la de el dueño, ¿no? Entonces, pues ahí no hay que revisar nada, ni siquiera estaba en su habitación el dueño. Y abajo de esas habitaciones, pues está la policía tocando un buen rato hasta que abre un muchacho que está con audífonos y dice, bueno, y al entrar en su habitación ven que tiene como una espada de madera, un shinai en la cama, y justamente él menciona que lo está arreglando porque al otro día va a ir a una competencia de kendo en Sapporo. Entonces, después de todo esto, vemos que unas cuantas habitaciones sale el alcalde actual, el que le estaba tirando al dueño de la joyería, que se ve que ya está algo tomado, y se asuma preguntando qué pasó con el alboroto, ¿no? Así de, ¿qué está pasando aquí? Yo estaba aquí tranquilo, durmiendo, tomado, lo que sea. La policía entra en su habitación a revisar y pues tiene una maleta con palos de golf, ¿no? El alcalde reclama. El alcalde reclama y dice que va a llamar a la policía, y obviamente aquí la policía de Hokkaido aplica el yo soy la policía. Entonces, más allá de eso, terminan de revisar las habitaciones y la pareja que vio el asesinato justamente mencionan a la policía que poquito antes vieron a una mujer sospechosa, y esa mujer sospechosa es la misma mujer del vestido verde, el sombrero, los lentes, que dice que ella iba al baño. La mujer le surgió la necesidad de ir al baño. Y cuando entran a revisar su habitación, ven que no tiene nada más que su bolso que trae ahí colgado. Y ella dice que pues va a Hokkaido nada más a montar a caballo, entonces pues no lleva tantas cosas. Conan le hace algunas preguntas como supongo que de equitación. La verdad es que tengo cero conocimiento, así como Yukiko, tengo cero conocimiento de equitación y todo eso, pero las preguntas que hace Conan, la mujer las contesta afirmativamente. Y en ese momento también llega un policía para anunciar que encontraron el cuerpo en las vías, ¿no? El cuerpo justamente se nota que era un disfraz, el cubrebocas, el sombrero, era como una peluca, un bigote falso. Y al quitarle el disfraz, pues justamente este era el jefe de una banda de 3 ladrones, donde de esos 3 ladrones había una mujer que murió y después otro ladrón que pues estaba como desaparecido, ¿no? Entonces, al darse cuenta que este hombre era de la banda de los 3 ladrones, también recordaron que justamente él fue como el ladrón que intentó robar la joyería. Y pues justamente ahí es donde encuentran la conexión de él con pues la víctima, el dueño de la joyería, el que fue asesinado. Entonces básicamente se puede decir que ya asumen casi que esta persona que encontraron en las vías fue el asesino, y pues justamente la relación era él intentó robar la joyería. Con todo esto y la policía asumiendo que ya tienen al culpable, pues justamente da la orden de que el tren puede continuar con su marcha, continuar con su camino a Hokkaido, y
por la mañana vemos justamente a la mujer del vestido verde que está intentando llamar por celular. Ella sí tiene celular, sí tenía varo, sí había varo en ese tiempo. Bueno, no, ya aquí ya eran los 2000, ¿no? Era como 99, 2000 este capítulo. Entonces, creo que era 99, ¿no? 98, 99, chance ya 2000. A ver, no revisé qué año salió este capítulo. Vamos a revisar en este momento. Detective Conan 144. Vamos a ver en qué año salió. A ver. El 99, mayo del 99, sí, entonces era 99, sí, ya era más normal que la gente de a pie tuviera celular, entonces pues justo la mujer estaba como intentando llamar, pero pues le salta el mensaje de no hay señal, ¿no? El típico mensaje de no hay buena recepción, que ya cada vez es menos típico, pero sigue existiendo, sigue habiendo lugares con mala recepción en todo el mundo. También, en todo el mundo sigue habiendo lugares con mala recepción, pero pues justamente alguien toca a la puerta de esta mujer, abre la puerta y es Conan, que básicamente saluda a la mujer y le dice su disfraz es muy bueno. Y justamente le explica que le preguntó lo de los caballos y lo que le preguntó era sobre otra cosa. Entonces básicamente le dice que se da cuenta que esta mujer no tiene ni idea de lo que está hablando y le pide Conan atentamente que revele su identidad. Y aquí termina la primera parte del capítulo y entramos con Steal for Your Love. Y después de Steal for Your Love, que el ending todavía lo vamos a tener un ratito, no sé qué tanto ratito más, voy a revisar también en este momento qué tanto ratito más vamos a tener Steal for Your Love, pero creo que todavía va a ser un buen rato. Bueno, no, ya casi, ya luego vamos a Free Magic, que ese no me gusta tampoco, la etapa del no me gusta. Free Magic tampoco me gusta ese ending, pero bueno, Steal for Your Love. Todavía nos queda... sí, nos queda un capítulo más y ya después ya nos vamos a... Terminan un relleno en el 152, entonces eso... El siguiente capítulo sería como el último. Bueno, siguiente caso, mejor dicho, 146 y 147. El último donde tendremos Steal for Your Love. Pero aquí todavía lo escuchamos esta vez y la que sigue. Y vamos con otra vez Giri Giri. Y el resumen del capítulo anterior, que les digo, cuando ves esto una vez a la semana es un resumen a veces muy necesario, sobre todo si no vienes del manga, por ejemplo, o sea, si en mi caso a veces con los rellenos que son de 2 partes, a veces sí necesito mi resumencito de qué pasó la semana pasada. Cuando son casos del manga no, porque suelo recordar los casos del manga, pero cuando son rellenos, por ejemplo, ahorita que ya los sigo semana a semana y son rellenos de 2 partes, como que sí andas luego necesitando una refrescada de memoria. Pero después de esto, pues, justamente regresamos a la escena donde Conan le pide a la mujer atentamente que revele su identidad y vemos que la mujer se quita las gafas y pues, realmente no hay mucha diferencia, la mujer sin las gafas, pero pues podemos ver que ves la madre de Shinichi, Yukiko Kudo, y Conan le dice que cambiando su peinado, porque pues obviamente digamos que como que se lo recogió y se lo echó para enfrente para que pareciera como una especie de como de bob raro, que cambiando su peinado y poniéndose las gafas pues básicamente no era un gran disfraz, y tomando en cuenta que la mamá de Conan es maestra del disfraz también, como otros 2 personajes en este universo, pues la crítica va a cuento, le dice que no es un gran disfraz, pero también le dice que para qué tiene que disfrazarse, y la madre le dice que pues ella es bastante famosa en Japón, es muy famosa en Japón, y aquí obviamente tenemos un pequeño chistorete de Conan, un pequeño guiño justo a la forma en la que se llevan Conan y su mamá principalmente, porque le dice de cuántos años estamos hablando, hace cuántos años eras famosa en realidad, y pues después de eso van inmediatamente a discutir del caso y es Yukiko la que confirma que cuando ella leyó la noticia del robo de la joyería en un periódico japonés mientras estaban en Los Ángeles, pues se dio cuenta que era de la novela que escribió Yusaku hace 10 años.
Pero digamos que la diferencia es que en vez de joyería era una tienda de antigüedades, pero de ahí en fuera pues justo era exactamente igual. Entonces tanto ella como Yusaku decidieron hablar a la joyería y preguntar si el joyero iba a tomar algún tren de larga duración nocturno, y le habían explicado que iba a ser precisamente el Estrella Norte, y pues justamente por eso ella decidió tomar ese tren, que era el número 3, porque era Estrella Norte número 1, Estrella Norte número 3 y Estrella Norte número 5. Yukiko se subió al 3 y Conan le dice que si ya sabía que iba a haber un asesinato, ¿por qué no lo impidió? Y Yukiko pues digamos que se disculpa porque no sabía ella que el asesinato iba a ocurrir justo en el momento en el que fue al baño, y con lágrimas en los ojos un poco dramáticamente le dice: ¿acaso crees que es mi culpa? Obviamente Conan ya no le dice nada, pero también le pregunta dónde está Yusaku, ¿no? ¿Dónde está el escritor de la novela? Le dice Conan a Yukiko. Y justamente es Yukiko la que explica que eran 3 trenes, ¿no? El 1, 3 y el 5. Yusaku se subió en el 1 y Yukiko se subió al 3, ya que pensaban que el 5 estaba a salvo, ya que al momento de pasar el túnel iba a ser de mañana, ¿no? Entonces supongo que por los diferentes horarios, al momento de pasar el túnel, pasaba ya con luz de día, y aquí es donde Conan deduce que parte del truco tiene ventaja si se hace por la noche. Entonces, Conan le dice, va directo al grano: ¿cuál es el truco? Cuéntame cuál es el truco. Pero Yukiko básicamente le dice que Yusaku no se acuerda, tiene 10 años que escribió eso, y aparte era un borrador, y no solo eso, la novela estaba incompleta, solo estaba escrita hasta la mitad, y pues el borrador lo robaron, ¿no? Obviamente al mencionar esto del robo, Conan pregunta cómo sucedió. Yukiko explica un poco que se lo robaron al editor cuando el editor fue al banco, y pues justamente el banco fue robado por esta banda de ladrones. Entonces básicamente te dan a entender que la banda de estos 3 ladrones, donde está el señor encontrado muerto en las vías, la mujer que también se murió y el otro que está desaparecido, pues justamente ellos leyeron la novela, o pudieron haber leído la novela de Yusaku, porque se la robaron básicamente, ¿no? Conan obviamente menciona que eso pues está un poco raro, pero llega Ran por él a decirle que Kogoro ya tiene su deducción, así que va a decirlo, así se lo lleva para que vayan a escucharlo. Y ya en el vagón donde está Kogoro dando su deducción, Kogoro dice que no va a decir el asesino, ya que Kogoro también asume, igual que la policía, que fue el hombre encontrado en las vías, sino que va a deducir el motivo. Y básicamente dice que pues este asesino lo que hizo es que digamos que se habían puesto de acuerdo con el dueño de la joyería para que pudieran como cobrar el seguro, robar las joyas, repartirse el dinero y tal. Obviamente con todo esto, la razón por la que él al final no dejó que el ladrón robara la joyería fue porque le iba a hacer mucho más como ruido y una mucho mejor imagen si quedaba con la idea de que él impidió que robaran su joyería. Algo muy similar a lo que dijo anteriormente el viejo alcalde, y esta es como la deducción de Kogoro con respecto a esto. Pero pues obviamente al traicionar al ladrón de joyas, pues el ladrón de joyas contactó al dueño de la joyería, y justamente digamos que el lugar donde se citaron fue el expreso del Estrella Norte. Y justamente es ahí donde tanto el empleado como la esposa están un poco de acuerdo con la deducción, ya que la forma en la que él decidió tomar ese expreso fue como muy abrupta, cuando podría haber también tomado un avión, que se hace mucho menos. O sea, un avión de Tokio a Hokkaido se hace 1 hora y media, 2 horas, y el tren actualmente se hace 8, y este tren se hacía 16. Entonces pues justo le sorprendió que quisiera tomar el tren. Y pues justamente el oficial de policía, el que también dijo que siempre que estaba Kogoro sucedían casos y tal, ese oficial se pregunta cómo es que conoció al líder de la banda para formar este pacto. Y pues uno de los pasajeros, el que traía el Shinai y tal,
es el que recalca que ya se rumoraba que traficaba con drogas, aunque la mujer dice que eso era una mentira. Pero pues a pesar de esto, el alcalde actual es el que sigue insistiendo en que ya había rumores de que él tenía ciertas cosas ilegales, ¿no? Entonces por ahí se pudo surgir la conexión y Conan piensa que todo esto tendría sentido y la deducción de Kogoro sería correcta si este fuera como un crimen normal, ¿no? Pero lo que obviamente hace más ruido es que todo esto es exactamente igual a la novela de su padre y entonces obviamente hay mucho más que ver que lo que dice Kogoro. Así que Conan sospecha que uno de los pasajeros que está en el tren es en realidad también un miembro de la antigua banda de 3 ladrones, la mujer que se murió y el desaparecido y el hombre que encontraron muerto en las vías, ¿no? Entonces uno de ellos 3 seguramente formó parte de esta banda y seguramente leyó la novela y por eso es que está operando basándose un poco en la novela, ¿no? Dentro de esto pues justo ya se había mencionado la muerte de la mujer y el hecho de que había otro que no se supo más de él. Conan le pregunta al oficial de policía con respecto a esto y el oficial mismo es el que dice que sospechan que ese tercer miembro de la banda pues se retiró y ya no se supo más de él, ¿no? Conan piensa también que todos los pasajeros cuando revisaron sus habitaciones pues tenían objetos que podían usarse para el truco, pero pues justamente parte de lo que estaba pensando Conan era si el dueño de la joyería fue asesinado después de que asesinaron a el hombre que estaba en las vías, ¿no? El truco se podía hacer si el hombre de las vías fue asesinado antes que el de la joyería, pero al llegar un oficial de policía confirmando justamente que el hombre de las vías murió después del de la joyería, pues obviamente esto complica lo que había Conan deducido primeramente, como en primera instancia, lo que Conan había pensado. Y el oficial también menciona que aún no encuentran partes de la ventana, o sea, partes del vidrio de la ventana, y que el cinturón del cuerpo tenía cinta, ¿no? Y que eso era raro, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué un cinturón de una persona tendría como cinta adhesiva y cosas raras? Entonces, Conan al escuchar esto se va del vagón donde están todos y va hacia una de las habitaciones y justamente ve una parte como del pistillo de la puerta. Y Conan obviamente sonríe y nosotros como audiencia ya sabemos lo que pasó y en ese momento llega Yukiko que justamente le pregunta a Conan qué ha pasado y Conan le dice que ya dedujo todo, ¿no? Pero en ese momento vuelve a escucharse la narración de fondo y aquí cambia un poco, ¿no? Primero escuchábamos la narración y después sucedían las cosas, aquí es al revés, primero vemos suceder las cosas y después Conan recuerda la narración del texto de su padre. Y justamente aquí es donde Conan vuelve a recordar y volvemos a ver la narración donde justamente habla de el muchacho de lentes que sonrió porque dedujo todo. Y aquí es donde Conan le pregunta a su madre si en la novela había un niño con gafas. Y ella explica que sí, que era un niño que justamente le gustaban las deducciones y tal. Y Conan sigue recordando que la novela incluso mencionaba que el chico pagaría con su vida. Y cuando piensa eso dice, espérate, esto no suena tan bien. Pero después de una mini elipsis y un corte comercial y tal, Yukiko le dice que no lo piense mucho ya que en la novela pues el chico cae en su propia trampa al no tener evidencia y Conan dice que pues no lo van a matar pero la situación es muy similar y él tampoco tiene evidencia aunque por la lógica, por lo que ha, digamos, logrado descubrir hasta ese momento, seguramente en las cosas del asesino se encuentra la evidencia. Entonces Yukiko le dice que deberán seguir la novela, ¿no?
Yukiko y Conan arman el plan donde Yukiko básicamente durante llega o regresa al vagón donde están con la deducción y dice que ella vio algo antes de que entraran al túnel, pero que no se acuerda, y como que lanza una indirecta y un reto a la persona que asesinó a esta gente de la joyería y también al sujeto que encontraron en las vías. Y después de esta amenaza tenemos una elipsis donde ya llegaron a Sapporo. Conan y Yukiko se ponen de acuerdo en las vías como para que Conan proteja a Yukiko, pero pues hay una mini distracción porque Ran le dice a Conan que se tienen que ir para encontrarse con la gente que no recuerdo, la gente que no sé si existió en la historia o solamente es como una mención X de gente que nunca conocimos y nunca conoceremos. Pero justamente, o sea, llega Ran diciéndole así como tenemos que encontrarnos con esta gente, pero Conan usa la excusa de olvidé algo en el tren, así que voy a entrar al tren para buscarlo. Y después vemos que Yukiko se acerca hacia la plataforma, justamente vemos que la narración continúa y vemos que hay una sombra que se acerca a Yukiko. En todo esto, Conan acaba en la plataforma como del otro lado, y no sé si justo en la confusión y tal Conan se cambió de plataforma o qué pasó ahí, porque justamente te dan a entender que tanto Yukiko como Conan piensan que el otro se cambió de plataforma. O sea, Conan piensa que Yukiko se cambió de plataforma y Yukiko piensa que Conan se cambió de plataforma. Yo sospecho que fue Conan el que se cambió de plataforma en la confusión con Ran y tal, pero creo que no queda muy claro cómo es que se cambiaron de plataforma o quién se cambió de plataforma. Ese es el gran misterio de este capítulo. ¿Quién se cambió de plataforma? No sé si no puse suficiente atención, pero sí, ¿quién se cambió de plataforma? El punto es que la sombra justo va a empujar a Yukiko mientras escuchamos la narración que dice que va a empujar a Yukiko, pero en el último segundo llega Yusaku al rescate. Y vemos que el asesino es el empleado del dueño de la joyería, que precisamente leyó la novela de Yusaku, que dice que es la novela de su autor favorito. Y siendo su autor favorito no le conocía la cara. Eso me parece extraño, pero no tanto. O sea, me parece extraño, pero no tanto. Aunque la cara de Yusaku sí es una cara conocida, en teoría, ¿no? Pero justamente Yusaku explica, digamos, como todo lo referente al caso y cómo es que también fue el truco con el equipo de pesca para poder tirar, digamos, el cuerpo en el momento exacto, el cuerpo del otro miembro de la banda de ladrones. Y también es cómo él se pudo esconder y cerrar la puerta sin entrar nunca como en la habitación realmente. Y sí, más o menos la policía lo había pensado bien cuando dijo lo de los disparos hacia Kogoro y hacia Conan. Entonces más o menos en toda esa distracción fue que logró esconderse y tal. Y pues justo como con el hilo de pesca pues tiró el cuerpo y cerró la puerta, ¿no? Con todo esto obviamente Conan revisa la maleta, o mientras Yusaku está diciendo todo esto Conan revisa la maleta y ahí en sus cosas tiene la evidencia, y Yusaku dice que precisamente lo malo del truco, el error del truco es que no se puede deshacer de las cosas que él usó para todo, o sea, como para todo lo que hizo. Y justamente Yusaku le dice todo al criminal y como que el criminal se sorprende de todo lo que sabe Yusaku, y básicamente Yusaku le pide que se entregue a la policía. Y aquí se termina el capítulo con Steal for Your Love. Bueno, no se termina el capítulo. Empieza Steal for Your Love y después nos vamos a la escena post Steal for Your Love, post créditos, donde ya en el aeropuerto, ya supongo que aquí para despedir a sus padres en el aeropuerto, asumo que de Hokkaido, están Yukiko, que al principio se emociona porque cree que Conan fue a despedirlos, pero él dice que tiene algo que decirle a su padre, y básicamente Conan le presume como muy orgulloso que pudo resolver todos sus trucos, y Yusaku le dice que no, que en realidad la novela estaba a la mitad, entonces en otra parte de la novela venía justo cómo deshacerse de la evidencia, pero
pues obviamente esa parte nunca la escribió y Conan se pregunta si será verdad o no el hecho de que se podría o existía en la escritura la forma de deshacerse de la evidencia. Y por otro lado, Yukiko primero le dice a Yusaku que fue el destino que hizo que él llegara justo a tiempo para salvarla, y Yusaku, en toda honestidad, le dice que llevaba 2 minutos atrás de ella solo porque quería confirmar que el otro dude sí fuera realmente el asesino. Y después de esto hace un chiste de señor, un chiste malo de señor, asumo. Y pues tenemos obviamente el punchline final donde Yukiko dice que qué frío y Conan dice debe ser porque estamos en Hokkaido. Y ahora sí, aquí termina uno de los mejores capítulos de Conan, que podría ser un Classic Conan en realidad, pero tiene muchos elementos muy interesantes, ¿no? O sea, justo tenemos una inmersión a la forma en la que escribe el padre de Shinichi sus novelas de misterio, no las del Varón Nocturno. Creo que sería interesante si llegásemos a ver uno con las del Varón Nocturno, o que alguien escriba las del Varón Nocturno. No sé si recuerden la serie de Castle, que también es igual crímenes, policía, misterio, detectives, tal, que el autor Castle, el ficticio, escribía las novelas de Nicky Heat. Y sí, o sea, sí hicieron las novelas de Nicky Heat basadas en la serie de televisión Castle. Y, o sea, las vendían. Y de hecho también eran, o sea, se vendían muy bien en realidad. Porque Castle tuvo su época de gloria. A mí me gustaba mucho. Tengo todas las temporadas en DVD. O tenía todas. No sé si las tenía o las tengo. Tendría que buscarlas. Pero a mí me gustaba mucho Castle. Y justamente, o sea, siento que estaría padre que alguien se atreviera justo a hacer así como las novelas del Varón Nocturno, esta novela inédita del padre de Shinichi que nunca se publicó, también, por ejemplo, la novela esta del celular, el mar y yo, o sea, como estas novelas que salen en el universo de Conan. Creo que sería interesante si alguien hiciera el ejercicio de querer escribirlas. Obviamente Gosho no lo va a hacer. Obviamente Gosho, pero con la supervisión de Gosho siento que si alguien quisiera podría aventarse ese reto. O sea, el reto de, al menos justo, la serie del Varón Nocturno, esta novela inédita del padre de Shinichi, que de hecho ya se conoce gran parte de la novela en general, y por ejemplo la del celular, el mar y yo, que también se sabe como la base principal de la novela. Y de hecho les digo que yo esa la vi, o sea, investigando si Gosho lo había sacado de algún lado, la del celular, el mar y yo. Vi que en Reddit, en como Reddit Writers o Writer Prompts, algo así, alguien usó el prompt del celular, el mar y yo, y, o sea, puso como fuente, fue así como, esto lo vi en Detective Conan, quiero ver qué pueden hacer con esto, ¿no? Entonces, la verdad es que me parece que sería un ejercicio interesante, con todas las novelas también que escuchamos que escriben en Conan, que son novelas que no existen. Creo que sería interesante si quisiesen hacer ese ejercicio, y creo que no lo han hecho, que yo sepa. O sea, están los casos especiales escritos por los asistentes, están las ovas, hay muchas cosas del universo de Conan hechas, pero creo que no se han todavía planteado la posibilidad de escribir las cosas que salen en el universo, ¿no? El detective Samonji. Hay muchas cosas que creo que serían interesantes explorarlas, y creo que sería, o sea, justo, o sea, la franquicia ya es muy grande por sí sola, ¿no? Pero en esta idea de la franquicia tiene tanto que explorar y explotar, creo que esto sería, a mí me llamaría la atención si alguien quisiera explotar y explorar este lado de la serie, ¿no? Que, por ejemplo, creo que en Castle funcionó muy bien. Las novelas de Nicky Heat eran buenas. No eran las grandes novelas, no era así Agatha Christie, pero eran unas novelas bastante entretenidas, por ejemplo, las de Nicky Heat. Entonces, y justo, o sea, totalmente sacadas del universo de Castle. Entonces, siento que podrían hacer algo así en este afán de este universo es muy explotable y lo ha demostrado constantemente a través del tiempo. Pero, pues, quién sabe, no sé si alguien lo va a hacer algún día. Ojalá sí.
sea, en algún futuro alguien lo haga. No sé para cuándo, pero ojalá sí, creo que es un área de oportunidad bastante interesante, creo yo, el explorar toda esta parte literaria que se menciona en Detective Conan y que es totalmente ficticia, pero a mí me encantaría que alguien intentara hacer el ejercicio justo de escribir justo del detective Samonji, algo así, ¿no? O del Barón Nocturno, o esta novela del papá de Shinichi, o la del celular El Mar y yo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso sería interesante. Y pues lo demás ya lo mencioné casi a mitad de este capítulo de podcast. La forma de la narración en este capítulo cambia un poco a lo que es usual en Conan, con estos inserts que tienen de la narración de la novela del papá de Shinichi. Entonces eso también me gustó mucho en la primera vez que vi este capítulo. Y además le agregamos el hecho de que me encantan los trenes. Y no sé, como que los trenes tienen este encanto, ¿no? O sea, Agatha Christie misma lo sabía, por eso escribió El Orient Express. Por eso también está Strangers on a Train. El maquinista de la General con Buster Keaton como actor principal. No sé si el director... creo que el maquinista de la General nadie sabe quién es el director, ¿no? Como que todo el mundo es Buster Keaton. Pero no, él es el actor. No sé si es el director. No sé si es actor-director. Pero no, sí es... Bueno, el maquinista de la General... Hay muchas cosas inspiradas con trenes. Entonces, los trenes inspiran tesis para maestría. Podría hacerlo, ¿eh? O sea, creo que podría hacerlo. Podría hacerlo. Me estoy viendo tentada a hacerlo. Pero sí, los trenes inspiran. Entonces, me gustan mucho los trenes. Me gusta mucho este capítulo por eso, en una de las muchas cosas por las que me gusta este capítulo. Pero, pues, después de llegar a la conclusión lógica y razonable que los trenes son una gran fuente de inspiración para las novelas, nos vamos la próxima semana, ahora sí, ha llegado el momento, ha llegado la hora de la presentación de la mejor subtrama, subhistoria, subplot romántico que tiene Detective Conan. A ver, antes de que me ataquen, Shinran creo que es parte del main plot, o sea, no creo que es un subplot romántico, es parte del plot principal, Shinran. Pero de los subplots románticos vamos a entrar a el mejor, que es justamente Historia de amor de la Policía Metropolitana. Aquí obviamente en la lista y en donde lo busques no va a aparecer como parte 1, porque supongo que todavía no sé si TMS no razonaba que lo iban a poner así o que le iban a llamar así por partes. Y debo decir que me parece inteligente del lado de TMS que a veces le ponen ese nombre y a veces en los capítulos donde más avanza la Historia de amor de la Policía Metropolitana no se llama Historia de amor de la Policía Metropolitana, le ponen otro nombre o se llama de otra forma o tiene alguna otra cosa cuando avanzan más, ¿no? Entonces me gusta mucho también eso que hace TMS, les digo, o sea, TMS de vez en cuando hace cosas interesantes. Una de ellas es justo serializar este subplot, o sea, literalmente ponerle un nombre a este subplot, Historia de amor de la Policía Metropolitana. Y otra cosa que me parece una brillantez es que no todos los capítulos relacionados con la historia de amor de la Policía Metropolitana se llaman Historia de amor de la Policía Metropolitana. Me parece una genialidad de su parte en cuestiones de producción. Pero no sé si esto es intencional o les digo, es que es como que siento que a TMS de pronto se le prende el foco, pero así como muy de pronto. Es como de vez en cuando se les prende el foco y hacen unas genialidades que dices, wow, esta me parece es una de ellas, pero hablaremos un poco más a detalle conforme vayamos avanzando en los capítulos de Historia de amor de la Policía Metropolitana y lo hablaré también un poco más a detalle la próxima semana en la parte 1 de Historia de amor de la Policía Metropolitana. Entonces vamos a tener eso la próxima semana. Tengo muchísimo de qué hablar. Este capítulo resultó largo, pero también resultó largo porque hablé 10 minutos de Hokuei y del Conan Town y de las cosas de Conan que hay en Tottori y ni siquiera he hablado de las cosas de Conan que hay por ejemplo en Osaka y en Tokio, ni en ¿dónde también vi? En Kamakura también me compré un Conan. Pues justamente
Eh, me pasé 10 minutos hablando de eso, entonces también por eso este capítulo fue un poquito largo. Pero seguramente el de la siguiente semana va a ser más largo todavía, porque hay muchas cosas que tengo que decir. Pero creo que tal vez un largo dosificado, porque como son varios capítulos, pues habrá cosas que es mejor mencionar en capítulos más adelante, ¿no? Entonces tenemos esto, después tenemos El verano peligroso de Sonoko 153 y 154, un capítulo donde aparece, justamente hablando de los subplots románticos, el personaje que va a ser el personaje principal dentro del subplot romántico de Sonoko, que es justamente en este 153 y 154, que les hablaré un poco de ese shippeo. Yo creo que también conforme vayamos avanzando en el podcast, pero sí les voy a ir adelantando un poco mi opinión en esta parte, porque no me desagrada, pero creo que es como el único que no me gusta, pero es como algo muy mío. O sea, en realidad, o sea, no me desagrada y me gustan sus capítulos con ellos y, o sea, de cierta forma su historia me gusta, pero, o sea, tengo un pero. Bueno, tengo dos peros. Dos peros que pueden ser uno en sí. Pero bueno, les explicaré con detalle en ese momento. Luego tenemos 156 y 157, la parte 2 de Historia de amor de la Policía Metropolitana. Y les digo, creo que fue a partir de aquí, de la parte 2, cuando yo empecé a buscar así en las listas, como esta que estoy viendo en este momento, cuándo era la siguiente, ¿no? ¿Cuándo es la que sigue? Y hablando de cuándo es la que sigue, ya no tarda mucho en ser la que sigue en el anime. Creo que, o sea, obviamente sin contar el relleno, los capítulos de relleno, que son como 10 de relleno y uno del manga ahorita en el anime. En teoría ya no falta mucho. Yo creo que para el siguiente año sí lo andamos viendo. Lo que sería, no sé si le van a poner el nombre. Yo creo que valdría la pena que le pusieran Historia de amor de la Policía Metropolitana parte 9. O sea, creo que valdría la pena. O sea, a mi gusto valdría la pena. Si se preguntan de qué capítulo estoy hablando, los que ya están en el manga o los que están al día con el manga, voy a decir Máscaras, Takagi, Sato, y ya. O sí, así, como sin contexto, out of context, spoiler, para los que están al día con el manga, justamente el que estoy hablando es Cita, Máscaras, que Cita ciega con máscaras, Takagi, Sato, Matsuda, y fin. No more context. Creo que ese capítulo deberían llamarlo Historia de amor de la Policía Metropolitana parte 9. Creo que le podría quedar bien, aunque no sé cómo lo vayan a llamar, la verdad. Y después tendremos 162, especial de el primer caso de Shinichi en un vuelo. Un capitulazo, capitulazo, porque también me gusta también los aviones largos, les digo, inspiran. Que es 161, y después tenemos 163 y 164, El secreto de la luna, la estrella y el sol, que es un capítulo donde TMS la cagó, pero, o sea, la cagó suavecito. O sea, no fue una gran cagada, pero creo que te deja claro que en TMS no existe la figura del continuista. No se la ahorran. Luego 166 al 168, El misterio de la mansión de la araña de Totori. Que de hecho tengo una foto con una de las estatuas que están basadas en este capítulo, la de Heiji Kazuha, que está en Hokuei Totori. Luego está 170, 171, El ángulo muerto en la oscuridad. Otro capitulazo. 172 al 173, Recuperar el mensaje póstumo. Y 174, especial de 2 horas sobre un asesinato de hace 20 años, que es El barco, No me dejes. Y después tenemos El reencuentro con los hombres de negro, 176 al 178, el capitulazo de capitulazos, que empieza con el arco de Bermud. Pero antes, aquí quiero hacer una aclaración, porque la película 4 me la ponen para ver después de el 186, pero el 186 es un relleno, y por la naturaleza de la película 4, creo que sí va antes de Desperate Revival, que empieza en el 188.
Pero me parece un error narrativo cortarte del 176 al 178, luego meter la película y entrar al 188 con Desperate Revival. Narrativamente lo veo mejor meterlos todos seguidos. Entonces muy probablemente después del 174, si no se me olvida, no sé dónde anotarlo, pero si no se me olvida, después del 174 vamos a ver la película 4, Capturing Her Eyes, el asesino de la mirada, creo que es el título que he visto que lo usaron en español, pero Capturing Her Eyes me gusta mucho, o sea, me gusta mucho el título Capturing Her Eyes, no sé cómo se dice, o sea, no sé cómo se llama la película en japonés, luego lo buscaré, pero el título en inglés, Capturing Her Eyes, me encanta, o sea, me encanta, me parece de los mejores títulos que tiene una película de Conan, porque hay unos títulos que tienen, hay unas películas de Conan que la neta tienen o sea, de hecho, ahorita la que está ahorita, la 26, la verdad, su título está medio pinche, con total sinceridad. O sea, sé que todo el mundo dice que es un peliculón, ya la veré y juzgaré si es un peliculón o no es un peliculón. Casi todas las películas de Conan son peliculones, la verdad. Pero, o sea, sí luego tienen unos nombres que dices, chale. Capturing Her Eyes me parece de los mejores nombres. Pero les digo que en cuestiones narrativas entiendo por qué está en el 100, o sea, después del 186, digamos, o sea, incluso en cuestiones como de lógica, de cómo se fue presentando la película y estos capítulos y tal, lo entiendo perfecto, pero para mí narrativamente me hace más sentido meterla después del 174 y ya después entrar de lleno con el reencuentro con los hombres de negro y Desperate Revival, que es también uno de los mejores arcos que tiene Detective Conan. Casos, Desperate Revival. Entonces, hasta aquí lo dejaré, digamos como en el próximamente, porque pues primero y antes que nada 146 y 147, Historia de amor de la Policía Metropolitana, parte 1. Aunque ninguna lista la he visto con el parte 1 porque asumo todavía no se volvía la serie dentro de la serie que es. Y les digo, eso me parece una brillantez de TMS en particular, y obviamente viene desde Gosho, pero la forma en la que lo arma TMS es lo que me parece una brillantez espectacular. O sea, Gosho ya lo hace bien en el manga, pero la forma en la que la presenta TMS ya me parece una brillantez. Pero bueno, nos vemos la siguiente semana. Una vez más, ya saben que me pueden dejar todos sus comentarios en la caja de comentarios del video de YouTube, en mi Twitter, @Repson con ss, o si en Spotify aparece la opción de deja tu comentario sobre este episodio, ahí me pueden dejar todos sus comentarios. Me encanta leerlos, me encanta verlos, y muchas gracias por escuchar este podcast. Como siempre, hasta la próxima, detectives.